En femenino, instrumentos en las manos de Dios. Comenzamos. Y qué bueno es Dios que nos permite poder tener con nosotros al licenciado en psicología y pastor Herbert Quintanilla. Después de una lucha titánica, yo creo que después de esto, licenciado, voy a necesitar terapia para poder tener nuevamente salud mental sana. Buenos días, licenciado, bienvenido y gracias por acompañarnos en Femenino esta mañana. Buenos días, Señor te bendiga, Yolanda. Muchas gracias por la paciencia. A ti, a Carlita, que está creo que en su casa, bendiciones, sí. Saludos también a ella, y muchas gracias a toda la radio escucha por la paciencia que han mantenido para podernos conectar, pero es un privilegio y un enorme placer estar con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias, licenciado. Al contrario, para nosotros es un verdadero privilegio, un placer siempre contar con su presencia porque aprendemos mucho y más sobre todo en este tiempo que necesitamos mucho de salud mental. Y es que las alteraciones de la salud mental implican alteraciones en el pensamiento, en las emociones y en la conducta. Estaba leyendo un artículo que dice que casi el 50% de los adultos padece un trastorno mental en algún momento de la vida. Más de la mitad de estas personas experimentan síntomas graves o moderados. De hecho, 4 de las 10 causas principales de discapacidad entre los sujetos mayores de 5 años de edad corresponden a trastornos mentales, siendo la depresión la primera causa de discapacidad por enfermedad. A pesar de esta elevada prevalencia, licenciado, de los trastornos mentales, solo en torno al 20% de las personas que tienen una enfermedad mental recibe ayuda profesional. Y quisiera que pudiéramos iniciar entonces definiendo qué es salud mental. Bueno, salud mental es tener la capacidad de reconocer aquellos pensamientos negativos que generan emociones que nos pueden llevar a un desequilibrio en nuestra vida personal referente a lo que queremos y referente a nuestras relaciones interpersonales. Con las estadísticas que tú estabas leyendo, sí. Las estadísticas, tengo que ser sincero, las estadísticas en sí no son exactas, sobre todo en nuestro país. Cuando tú mencionas que el 50% de los adultos enfrentan una enfermedad mental, estas estadísticas son hechas con aquellas personas que han reconocido, o mejor dicho, que han buscado algún tipo de ayuda referente a la salud mental. Pero la gran mayoría de la población de una nación no busca ayuda referente a la salud mental porque hay ideas erróneas referente incluso a la carrera de psicología, referente al papel del psicólogo, referente a que consideran de que se les va a pasar, que es algo pasajero, pero aquella persona que no cuida su salud mental puede llevarlo hasta la peor decisión, como por ejemplo llegarse a quitar la vida. Muy bien, licenciado. Ahora, ¿cómo cuidar la salud mental en situaciones de estrés por presión de trabajo o de estudio o la pérdida de un ser querido? Vamos a ver, aquí tú has mencionado, Jolie, diferentes contextos. Sí. Algunos contextos son similares. Por ejemplo, el contexto de perder un empleo, el contexto de alguna situación familiar difícil, son elementos que son similares en el proceso terapéutico referente a la salud mental. Por ejemplo, número 1, se le recomienda a las personas que están teniendo, por ejemplo, sobrecarga laboral, que están teniendo estrés laboral, que traten de organizar sobre todo su tiempo de sueño. Está comprobado científicamente que la salud mental comienza cuando las personas le dedican entre 6 horas a 8 horas el poder dormir. ¿Por qué? Porque el poder dormir le permite al cerebro tener una mayor oxigenación, mayor funciones neuronales, y esas funciones neuronales nos van a ayudar en nuestro proceso psíquico para poder tomar las mejores decisiones referente al contexto que estamos enfrentando.
Pero ¿qué sucede con el salvadoreño? El salvadoreño puede tener problemas laborales o problemas familiares. Está mal alimentado y a todo esto le agregamos que duerme entre 3 o 4 horas en la noche, porque es cierto que se acuesta tipo 10 de la noche, pero se acuesta a las 10 de la noche viendo el celular, a eso llega a las 12, 1 de la mañana y se levanta a las 4:30 de la mañana para poder ir a trabajar nuevamente. Nos podemos dar cuenta que no hay un nivel de relajación psíquica, que esa relajación llega a través del sueño. Es por eso que el primer punto para cuidar de la salud mental es dedicarle a su cuerpo, dedicarle a su mente las horas necesarias de sueño. El segundo punto que es bien importante es recordar que tarde o temprano todo es pasajero. ¿A qué me refiero que todo es pasajero? Cuando sucede una desgracia o un evento significativo de manera negativa en la vida de una persona, pensamos que ese evento negativo se va a alargar en todo el periodo de nuestra vida. Y no es así. La palabra de Dios dice que cielo y tierra pasará y lo único que va a perseverar en el tiempo es la misma palabra de Dios. Por lo tanto, querido Radio Escucha, lo que te está afectando ahorita no va a durarte toda la vida. Solo es un pequeño lapso de tiempo. En ese lapso de tiempo, tú tienes que tener la comprensión necesaria de que cada día que pasa vas a poder superarlo y vas a estar alcanzando el día de tu libertad emocional, cuando se acabe ese problema. Y el punto número 3, nosotros obviamente somos cristianos, somos hijos de Dios. Y hay un texto de la Biblia que a mí me llama poderosamente la atención. Es aquel texto que dice que tenemos que meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Hay una técnica psicológica que se llama sustitución de pensamiento. Cuando una persona no tiene salud mental, es porque está rumiando el mismo pensamiento. ¿A qué me refiero rumiar el mismo pensamiento? Es aquel pensamiento negativo que le damos vueltas y vueltas y vueltas y seguimos pensando de manera negativa, y si es posible hasta le incluimos efectos que probablemente no vayan a suceder en nuestra vida. Entonces, como dice el libro de Josué, tenemos que meditar de día y de noche en la palabra de Dios, memorizarse una promesa de la palabra de Dios y sustituir el pensamiento rumiante de manera que es negativo en nuestra vida con la palabra de Dios. Eso renueva nuestra forma de pensar y también renueva nuestra forma de ver la situación que estamos pasando. Muy bien. Ahora, licenciado, ¿puede cambiar con el tiempo mi salud mental? No. ¿A qué me refiero cuando yo te digo no? Si tú no buscas ayuda y tú piensas, con el tiempo lo voy a ir pasando, lo más probable es que no va a cambiar, sino que va a empeorar. Y van a haber lapsos de la vida que se van a calmar las cosas, pero cuando haya un detonante en tu vida, va a volver nuevamente a empeorar tu situación emocional. Lo peor que podemos hacer es ignorar nuestro problema mental, es ignorar que estamos teniendo problemas en nuestra salud del pensamiento. Lo peor que podemos pensar es creer que la depresión se va a ir por sí sola, creer que el miedo se va a ir por sí solo, creer que el insomnio se va a ir por sí solo. No es así. La Biblia dice que cuando uno cae, el otro lo levante, pero hay de aquel que cae y no tiene quien lo levante. En otras palabras, la Biblia dice de buscar ayuda en una persona, obviamente calificada. En este caso serían los psicólogos, sobre todo psicólogos cristianos, que puedan ayudarte a sobrellevar esos problemas de salud mental. Muy bien, licenciado, ¿cuáles son entonces esas señales de tener un problema de salud mental? Las más comunes o las más cotidianas son, por ejemplo, la pérdida del apetito. Las personas comienzan a experimentar aflicción y la aflicción los lleva a perder el apetito. El perder el apetito pasa al segundo elemento, el insomnio. Comienzan a tener problemas para conciliar el sueño. La falta de apetito y la falta de poder dormir genera en este paciente un problema conductual llamado frustración.
comienza a frustrarse rápidamente por toda cosa que le pasa. ¿Por qué se frustra rápidamente? Porque como no ha comido bien, no ha descansado bien, esos procesos mal llevados fisiológicos comienzan a afectar psiquis, que es la capacidad mental de resolver los problemas. Comienza a afectar la psiquis de la persona y por lo tanto no va a poder tomar las mejores decisiones. Muy bien, interesante ese dato. Licenciado, ahora, ¿cómo entonces podemos aprender a cuidar nuestra salud mental y cuáles son esas claves especiales en esta época de tantos cambios? La primera recomendación que yo quiero mencionar, Yolanda, es una recomendación que no está en nuestra cultura, pero que es bien importante. Ok. ¿Y cuál es esa recomendación? No hay nada mejor para alimentar tu mente que leer un libro. Así como alimentamos el estómago con una hamburguesa, con una pizza, con pollo, con huevito, con frijoles, también tenemos que aprender a alimentar nuestra mente con palabras que nos beneficien en nuestro crecimiento emocional y espiritual. ¿Y cómo se alimenta la mente? Número 1, leyendo libros que te puedan motivar, leyendo libros que te puedan desafiar como persona y que te dejen un aprendizaje. Eso es muy importante. Okay. Estadísticamente se ha comprobado que las personas que tienen el hábito de leer libros tienen una tendencia a tener una fortaleza emocional para superar los problemas negativos de la vida más rápido que aquella que no tiene hábitos de leer. Número 2, algo bien importante también son las relaciones interpersonales. Muchas veces, cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles, tendemos a alejarnos. Y cuando nos alejamos, lo único que hacemos es abrazar más la depresión, la angustia y el dolor. Eso no tenemos que hacerlo. Tenemos que dar un paso referente a buscar la ayuda a través de nuestras amistades, a través de nuestras relaciones interpersonales. Por eso son amistades. Las amistades no solo tienen que surgir en los momentos felices o en los momentos buenos o en los momentos de fiesta. Las amistades se comprueban cuando nosotros tenemos la confianza y la capacidad de podernos abrir con ese amigo, con esa amiga, y aunque quizás no nos vaya a resolver el problema, pero estamos ejerciendo la técnica psicológica llamada catarsis, poder expresar lo que yo siento en mi corazón. Eso me ayuda a mí a mantener un equilibrio emocional. Y el punto número 3, que es bien importante, y van a disculpar, pero tú sabes, Yolanda, que la fe mueve montañas, así dice es. Una alabanza. Y yo creo firmemente que el tercer método es la oración. El poder desahogarse en la presencia del Señor. Amén. También te da paz, te da fortaleza y te da esperanza. No descartes tu tiempo de intimidad oración. Los salvadoreños somos bien especiales. Tocamos todas las puertas. Y de último, si no se nos abren las puertas, la de Dios, oramos. No. Sí. Te invito primero a orar, leer un libro y número 2, confiar en tus amistades, en hacer catarsis con ellos. Muy bien, licenciado. Buenas recomendaciones que sin duda alguna, si las ponemos en práctica, veremos un cambio en nuestra vida. Ahora, yo tengo ya preguntas y creo que como el tiempo nos come rápidamente, quiero que podamos ayudar a nuestra audiencia. Por acá nos dice alguien, licenciado, ¿una persona puede tener salud mental en todas las áreas de su vida o hay áreas en donde no hay salud mental? Vamos a ver, ahí se ha hecho muy buena pregunta, pero ha hecho una mezcla de conceptos. Ok. La salud mental, el proceso psíquico de la persona es uno solo. Las áreas de la vida son obviamente diferentes. Está el área laboral, el área familiar, el área de relaciones interpersonales, el área espiritual de la persona y el área moral. Son 5 áreas que he mencionado. Pero de estas 5 áreas hay un proceso psíquico, el proceso mental. Ese proceso mental debe estar sano para poder tomar las mejores decisiones en las diferentes áreas de tu vida. Ahora, si en una área de tu vida, por decirle algo, el área familiar se encuentra mal, se encuentra quebrada
obviamente va a afectar este proceso de pensamiento que rige en las demás áreas. Y por eso las personas a veces experimentan lo que dice en buen salvadoreño, me descontrolé. Comienza a experimentar una falta de control o lo que llama la Biblia de dominio propio para poder enfrentar estas 5 situaciones. ¿Qué hacer para poder tener siempre una salud mental? Número 1, vuelvo a mencionarle algo. Es bien importante estar consciente de que algunas situaciones las vamos a poder resolver nosotros y otras situaciones hay que confiar totalmente en la benevolencia y en el poder del Señor Jesucristo. No jugar al papel de ser Dios, sino dejar a Dios ser Dios y nosotros resolver lo que nos compete resolver. Muy bien, tengo por acá otra pregunta, dice hermana Yoli, bendiciones, nos encanta en femenino. Quisiera preguntarle al pastor sobre la salud mental de mi hijastra. Ella se siente con un gran resentimiento contra su madre, dice que no le gusta hablar con ella vive con nosotros y su hermana menor. Yo soy su madrastra, dice, y siempre le digo que tiene que hablar con su mamá, pero dice que no quiere y no sé cómo ayudarle. Un saludo desde Estados Unidos, me encanta en femenino, que Dios les bendiga. Ahí en cabina. Muy bien, muchas gracias nuevamente por su participación, hermana Yolanda. Tengo que aclarar, ahorita la opinión que yo voy a vertir es conforme a lo que acaba de usted leer. Exacto. No conocemos totalmente el contexto de la situación familiar, pero si yo estuviera en su lugar, el hablar a la mamá sería el último paso de una serie de procesos. El primer paso tendría que ser escucharla de por qué no quiere hablar con la mamá. Permitirle a su hijastra expresarle por qué no quiere hablar. Probablemente usted puede decir, licenciado, yo ya sé por qué no quiere hablar con la mamá. Entonces pasamos al punto número 2. No obligarla a que hable con la mamá. Porque cuando ella dice que no quiere hablar con su mamá, es sencillamente porque emocionalmente no está preparada para hacerlo. Entonces, ¿qué puede hacer usted para ayudarla? Realizar ciertas técnicas que la preparen para dicho escenario. Por ejemplo, usted puede plantearle la siguiente situación a su hijastra y decirle, ¿y si yo fuera tu mamá? Ahorita, ¿qué tú me dijeras? Y hacer ese ejercicio de manera constante y repetitivo para que ella pueda expresar emocionalmente la frustración, el dolor o el resentimiento a través de esos ejercicios, y van a ir evacuando esas emociones para que cuando llegue el punto número 3, que es hablar con la mamá, pueda hablar con un corazón sano debido a que ha evacuado anteriormente a través de dicho ejercicio dichas emociones. Muy bien. Licenciado Herbert, yo quiero preguntarle, ¿existen señales que nos dan como alerta de poder estar teniendo un problema de salud mental? Pregunto esto porque alguien nos escribe lo siguiente. Yo quiero saber, dice, es que a veces me siento deprimida, desesperada y sin ganas de vivir. Soy de las personas que quiero que todo esté intacto en el hogar. Lo quiero todo limpio, solo paso limpiando y dice, no sé si es un problema psicológico que deba de tratar, dice. Agradecería su ayuda. Muy interesante el contexto que cuenta. Vuelvo a repetir, ahorita solo estamos dando una opinión, claro, no un diagnóstico en base a lo que usted me está leyendo. Yo creo que algo que hay que destacar, el problema aquí es que hay un sentimiento de frustración. ¿A qué me refiero con el sentimiento de frustración? Acaba de expresar la radioescucha que es controladora. Probablemente en otras áreas de su vida también quiere ser controladora. En esta ocasión expresó de que ella es controladora con los objetos del hogar, quiere que todo esté en el mismo lugar. Esa misma actitud probablemente la ha trasladado a otras áreas de su vida donde no ha podido ejercer el control que ella desea. Y al no tener el control que ella desea, se frustra y esa frustración la llega a sentir que no encaja en ciertos lugares o que no la entienden o que no la comprenden, y esa falta de comprensión la lleva a experimentar la soledad la lleva a la depresión y la depresión la lleva a tener ese tipo de pensamiento que dice que no le encuentra razón a la vida. Ahora, aquí el desafío sería querer cambiar la actitud de controlar y aprender a ceder.
Para aprender a ceder hay una frase que leí en un libro que dice que tenemos que aprender a hacer sacrificios de amor. Van a haber cosas que no las vamos a poder cambiar, pero solo las vamos a tener que aceptar. El aceptar las cosas tal como son significa que es un sacrificio de amor. ¿Qué cosas podemos aceptar tal como son? Probablemente esas cositas que usted mencionaba, hermana, de que le gusta controlar hasta lo más mínimo en su hogar, ceda eso. ¿Para qué frustrarse por algo que quizás no va a poder cambiar jamás en la otra persona con la cual vive? Ceda eso y va a comenzar a experimentar un poco más de paz y equilibrio emocional. Muy bien. Tengo muchas preguntas, no se imagina, licenciado, la cantidad de mensajes que me han llegado y el tiempo nos ha comido, pero una de las preguntas más frecuentes esta mañana es ¿cómo lo podemos contactar? Y antes de brindarnos su correo electrónico, su contacto, quisiera que por favor nos brindara recomendaciones generales ante el tema de salud mental, licenciado. Muy bien. Quisiera dividirlo en dos, para niños y adolescentes y para adultos. Muy bien. Recomendaciones para niños y adolescentes. Hoy más que nunca es importante las conversaciones que tengan entre padres e hijos. La pandemia ha arrojado datos que asustan. Nuestros adolescentes y nuestros niños se han hecho, si ya eran adictos a los aparatos eléctricos, hoy son mucho más adictos a la virtualidad, y eso ha cohibido sus deseos de relacionarse personalmente con alguien, con alguien fuera del núcleo familiar. Ha inhibido sus habilidades sociales. Por lo tanto, yo le recomiendo a los padres de familia, no hay mejor método que poder reunirse en familia y poder platicar un poco referente a lo que está ocurriendo alrededor de la vida de sus hijos. Y algo bien importante es crear jornadas de juego. ¿A qué me refiero con jornadas de juego? Les abro mi corazón. Mi hijo tiene 6 años y en lo peor del encierro de la pandemia comenzamos a notar que mi hijo comenzó a cambiar de conducta. Se comenzó a ser más agresivo y menos tolerante. Esas son señales de que la psiquis de mi hijo está siendo afectada por el encierro y porque no se estaba relacionando con nadie de su edad. Por lo tanto, con mi esposa comenzamos a hacer jornadas de juego. Una vez a la semana planificábamos un juego de mesa, otro día planificábamos un juego de deporte, jugar fútbol o básquetbol, y otro era leer un libro con él para poder mejorar y desestresar al niño. Planificar jornadas de juego es bien importante. Hoy que mi hijo sigue en clases virtuales, lo que hemos hecho es que llevamos 1 o 2 veces a la semana unos niños de la iglesia a la casa para que puedan jugar con él y así también desarrollar sus habilidades sociales, que es bien importante. Para el adulto, lea un libro. Le recomiendo un libro muy famoso cristiano que es fantástico para leerlo en estos momentos. Se llama Una vida con propósito, de Rick Warren. Es excelente. Lea un libro y sobre todo memorícese una promesa de la palabra de Dios para sustituir aquel pensamiento negativo que le pueda estar atormentando ahorita. Muy bien, licenciado. Ahora sí, nos podría compartir su contacto, cómo lo puede la gente tener de la mano, porque de verdad tengo varios mensajes. Acá me dice hermana Yoli, quisiera saber el número de teléfono o correo electrónico del licenciado, cómo me puedo comunicar con él. Hermana Yoli dice otro mensaje por acá, me puede regalar el contacto del licenciado para poder comunicarme con él también. Acá dice, me preguntan cuánto es el costo de las sesiones. No somos una radio comercial, por lo tanto nosotros no brindamos los costos de las reuniones o de las asesorías que puedan recibir, pero sí podemos brindarle el contacto donde usted puede solicitar toda esa información. Perfecto, me pueden contactar a través de mi correo electrónico herbertministerio@gmail.com, Herbert con H al inicio y TH al final, herbertministerio@gmail.com, ahí me pueden contactar y cualquier cosa estoy a la orden. Muy bien, licenciado. Creo que este tema nos va a dar para una segunda parte.
Espero que no sea tan titánica esta segunda parte para poder contar con usted. Prometo que no va a ser así. Prometo que no va a ser así. Bueno, ya lo comprometí acá al aire, así que bueno, la invitación es para que todos ustedes puedan contactar al licenciado Herbert Quintanilla. El correo es herbertministerio@gmail.com para que usted pueda tomar nota y hacer su consulta, una cita con él también, y con mucho gusto él los va a atender. Sin duda alguna será de mucha bendición la asesoría que él pueda brindarle a cada uno de ustedes. Licenciado, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ti y saludos a Carlita, que el Señor les bendiga en gran manera, y a cada uno de sus radioescuchas. Muy bien, nosotros nos despedimos. Será hasta el día de mañana que volvamos con una edición más de su programa En Femenino. Bendiciones para todos. En Femenino, nuestro lenguaje es la familia. En Femenino, iluminamos tu mundo con la luz de Jesús. Hasta la próxima. En Jesús tenemos esperanza y ejercitamos nuestra fe. Sintoniza En Femenino de lunes a viernes, 9:30 de la mañana, por el 100.5 FM.